Bitcoin rompe el soporte y amenaza con continuar cayendo. En vídeos anteriores analizamos cómo el precio de Bitcoin intentaba romper una zona de resistencia clave donde teníamos varias confluencias con varias zonas operativas. Esto tras romper la parte alta de la estructura operativa que trabajábamos en el pasado. Pero a medida que iba pasando el tiempo, veíamos que el precio de Bitcoin no tenía la suficiente fortaleza para romper esta estructura operativa. Para romper esta resistencia y por lo tanto ahora sí iniciaba esta estructura operativa, que es la estructura operativa que comentábamos en el análisis de esta mañana. Una estructura operativa que ya tenía suficiente desarrollo como para esperar oportunidades operativas. Os recuerdo que teníamos el soporte en los 65.850 y la resistencia en los 67.346. Pero ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Que el precio de Bitcoin ha roto el equilibrio y de qué forma. Comentábamos que teníamos un contexto de debilidad donde el precio de Bitcoin no conseguía romper esta zona operativa y ya avisábamos de que esto era muy peligroso. Y la peor situación era si llegábamos a tener un reingreso en la estructura operativa anterior, que es justo lo que está pasando ahora mismo, ya que como recordaréis teníamos aquí marcada esta zona de máximos y en este movimiento limpiaron ya toda esta zona de máximos. Tras esto, en el corto plazo hemos tenido probablemente una distribución de fallo estructural y lo único que podría salvar ahora mismo al precio de Bitcoin sería que el precio reingresase de forma agresiva y consolidase el reingreso en la estructura operativa en torno a los 66.600. Si este escenario no se da durante las próximas horas, lo más probable es que el precio de Bitcoin venga a buscar atacar niveles de soporte otra vez. Y en caso de que tengamos un retroceso durante las próximas horas sobre esta zona operativa, en torno a los 65.675, tendríamos que estar esperando a ver si termina consolidando ese reingreso para valorar algún tipo de short en caso de que lo haga, con el principal objetivo de atacar zonas de soporte y por lo tanto visitar niveles en torno a los 62.200, 61.500 o incluso 60.784. Y ojo, porque eso luego no podría acabar ahí solo. Ese movimiento podría incluso continuar si también vemos la ruptura del equilibrio de la estructura operativa de mayor fractalidad, ya que si terminamos perdiendo otra vez esta zona de soporte, lo más probable es que el precio de Bitcoin comience un movimiento bajista aún más agresivo. Y tendríamos varios objetivos. Primero, los 57.165 y segundo, desde mi punto de vista, el objetivo más probable en ese setup, que sería la zona de los 52.100. De momento estamos viendo cómo el precio de Bitcoin vuelve a rechazar en la zona del BIPOC de la estructura, esta zona operativa que comentábamos que era tan importante, y seguimos viendo esa presión vendedora que continúa de momento teniendo el control del precio. Como os decía antes, lo único que cambiaría la situación de Bitcoin ahora mismo es que después de este movimiento bajista tengamos una recuperación en V lo antes posible y que el precio consolide en esta zona operativa. Solo esto salvaría Bitcoin en esta situación. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo, y durante el día de hoy se han llevado toda esta zona que veíamos que había un poquito de liquidez en la zona de longs. Como veis, se han llevado prácticamente todo lo que había. No era demasiada liquidez, pero bueno, igualmente se la han llevado y se ha continuado cargando esta zona de shorts en torno a los 67.320 y a partir de los 67.900 en adelante. En cuanto a la liquidez de 100x, veíamos como la gente enseguida se empezaba a animar a tirar longs y se cargaban aquí algunos niveles que se los terminaron llevando por delante, pero vemos que ha quedado bastante liquidez en la zona de los 67.345. En cuanto a la liquidez de 50x, venían a llevarse toda esta zona que se había cargado muchísimo y también se llevaban toda esta zona de aquí, y ahora mismo se ha cargado bastante a partir de los 67.215 hasta los 67.670. En cuanto a la liquidez de 25x, también se han llevado toda esta zona que estaba muy cargada y también vemos que había liquidez en los 67.300 y ha aumentado un poco la liquidez en esta zona operativa. En cuanto a la liquidez de 10x, de momento estamos lejos de ambos niveles, quizás veríamos un poquito más a partir de estos 60.400, pero de momento nos queda bastante lejos, la verdad. Eso sí, vemos que los bots de alta frecuencia han acompañado al precio durante este movimiento bajista. En Bookmap vemos algunas compras en la zona de los 63.100, también veíamos compras en los 63.900 y 64.000
65.300, estas las han absorbido, y vemos bastantes ventas en los 65.600 aproximadamente. En el multibook solo vemos compras en los 60.000 y ojo con esto porque han terminado de retirar las compras que había en los 55.000. En The Kingfisher vemos que han limpiado toda la zona de longs, comentábamos que había bastante liquidez y ya se lo han llevado todo por delante, y actualmente vemos liquidez en la zona de shorts en los 65.130 y en los 69.570. En los CVDs ya anticipábamos que desde Bybit estaban descargando bastante spot y continuaron con esto, pero en estas últimas horas se ha animado también Coinbase a descargar bastante spot. Alguna que otra venta también muy agresiva desde Bitfinex y desde Kraken también vemos alguna. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en la zona de shorts, sobre todo en torno a los 65.045 y hasta los 65.400. También vemos un poco de liquidez en los 66.830. Y en los mapas de high leverage vemos bastante liquidez en los 64.487, 64.810, 65.090, 66.130, 66.475 y por último los 66.565.